Iniciamos un nuevo módulo en nuestro curso de Excel básico. En este módulo vamos a hablar sobre operaciones básicas, operaciones matemáticas, cómo activar y desactivar las celdas de fórmulas, la lógica que tenemos detrás de las matemáticas en Excel y vamos a realizar algunos ejercicios como práctica. Para ello vamos a seguir trabajando con el archivo que teníamos en el módulo anterior, es decir, en el módulo 4, en donde teníamos ya unas tablas y unas bases de datos creadas. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva hoja y a esa nueva hoja le vamos a poner el nombre de operaciones. Perfecto. En esta hoja que tenemos en blanco, donde vamos a realizar operaciones, les voy a explicar lo siguiente. Como ya vimos en módulos anteriores, dentro de Excel tenemos tres tipos de datos, que son datos numéricos, datos de texto y datos tipo fórmula. ¿Cómo hacemos para activar los datos tipo fórmula? Si yo quiero realizar cualquier operación matemática o cualquier fórmula dentro de Excel, debo activar la celda presionando igual o presionando la tecla más. ¿Por qué? Si yo tengo una suma de 9 más 5, pongo 9 más 5 en mi celda y doy enter, él lo va a tomar como texto. Si yo quiero hacer esta operación, simplemente pongo igual 9 más 5 y me va a realizar la operación. Otra opción, más 9 más 5, igualmente realiza la operación. Entonces, con igual o con más, activamos las celdas de fórmulas y podemos realizar operaciones matemáticas o formulación dentro de nuestras celdas de Excel. ¿Cómo es la lógica de esto? Realmente son las mismas matemáticas que aplicaríamos en nuestro cuaderno. Si necesitamos realizar cualquier cálculo, lo hacemos simplemente utilizando los paréntesis y los signos que sean necesarios. Para trabajar con fórmulas utilizamos referenciación de celdas. Cuando digo referenciación de celdas, quiere decir que voy a traer la información de otra celda y utilizarla aquí. Un ejemplo de esta referenciación es el siguiente. Vamos a tener una celda original y una celda con referencia. Pueden ser en cualquier ubicación de nuestro libro de Excel. En la celda original tenemos este valor y en nuestra celda referencia, ¿qué hacemos? Decirle, bueno, necesito que me traiga el contenido o el valor de aquella celda. Para eso presionamos igual y seleccionamos la celda de la cual queremos traer la información. Damos enter y ya. Si hacemos cualquier cambio en nuestra celda original, ponemos cualquier valor, automáticamente la celda de referencia se actualiza. Esta celda de referencia se actualiza con el valor que muestra la celda original. Si yo tengo aquí una operación de 5 más 5, la celda de referencia se actualiza mostrándome el resultado de esa operación. Es decir, me muestra todo lo que tiene. Ahora, tenemos dos tipos de datos dentro de Excel. Son datos estáticos y datos dinámicos, o como se conoce también, datos fijos y datos variables. ¿En qué consiste esto? Es la forma en la cual Excel va a tomar la información para realizar sus operaciones. Un dato estático o un dato fijo es básicamente el que introducimos de forma manual. Y un dato dinámico o un dato variable es el que se va actualizando de forma automática. Para este ejemplo vamos a hacer aquí operaciones básicas. Vamos a tener un número A, vamos a tener un número B, vamos a tener una suma estática y una suma dinámica. El ejemplo, el número A es 10, el número B es 5. Una suma estática, ¿cómo sería? Igual a 10 más 5. Digito manualmente el valor de mi operación. Una suma dinámica sería igual a el número A más el número B. Es decir, en cuanto a datos dinámicos o variables, lo que utilizamos es referenciación de celdas en Excel. Aquí estamos referenciando la celda H2 y la celda I2. Doy enter. ¿Qué pasa? El resultado es exactamente el mismo porque son los mismos números, pero
resulta que el número A ya no es 10. El número A ahora va a ser 3. Si yo hago este cambio, número A a 3, nuestra suma dinámica se va a actualizar. ¿Por qué? Porque él está tomando el valor del número A. Cada vez que yo cambio esos valores, se va a actualizar ese contenido y la fórmula o el resultado de la operación matemática que estemos realizando se va a actualizar. Pero ¿qué pasa en esta suma estática? No va a cambiar porque los valores debemos introducirlos manualmente. Si quisiera hacer ese ajuste acá, debería editar la celda y cambiar el número 10 por el número 3, que es el nuevo. ¿Cuál de las dos es más importante? Ambas. Ambas tienen la misma importancia y tienen la misma utilidad. ¿Por qué? Porque dependiendo del caso de lo que queramos hacer dentro de Excel, muy seguramente vamos a necesitar datos dinámicos referenciando algunas celdas, pero también podemos tener datos estáticos en los cuales nosotros debemos manualmente introducir la información. Otra cosa que podemos hacer es una combinación de estos datos. Por ejemplo, necesito que me sume esos dos números y lo divida en 2, que siempre el resultado sea la suma de esos dos números dividido en 2. Vamos a dejar aquí una columna nueva que se va a llamar mitad. ¿Y cómo sería la operación? Sería el número A más el número B. Esto lo dejo dentro de un paréntesis para indicar que es la primera operación que vamos a realizar. Y cuando tenga el resultado de esa suma, voy a dividirlo en 2. Perfecto. Si hago esto, cada vez que yo cambie cualquiera de estos valores, automáticamente me va a generar la suma dinámica y me va a mostrar la mitad. Otra forma de hacerlo, si no quiero realizar toda la operación en esta celda porque ya tengo un resultado de una suma dinámica, ¿cuál es? Simplemente digo, quiero la celda con la suma dinámica, es decir, tomo un dato variable, una referencia, y lo voy a dividir en 2. Como se dan cuenta, aquí tenemos los dos tipos de datos, una referencia a un dato variable y un dato fijo. Perfecto, cada vez que yo haga cambios en cualquiera de estos números, automáticamente la suma dinámica, que tiene únicamente datos dinámicos, se va a actualizar, y esta celda que me dice mitad, que tiene una combinación de datos dinámicos y de datos fijos, también se va a actualizar. Esa es la importancia de los dos. Ahora, como práctica, como ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la hoja en la cual tenemos la tabla con nuestros datos, nuestros profesionales, y la vamos a duplicar. Para ello, vamos al nombre de la hoja, damos clic derecho, vamos a dar clic en donde dice mover o copiar, nos ubicamos en la celda en la hoja que queremos copiar, en este caso en mi ejercicio es la hoja 2, vamos a dar clic en crear una copia, aceptamos, y si se dan cuenta, él me muestra en la parte inferior hoja 2 dentro de paréntesis 2. Quiere decir que es la segunda hoja con el mismo nombre. Vamos a renombrarlo porque realmente nos podemos confundir. Entonces vamos a dejar una que se llame datos tabla y vamos a dejar otra que se llame datos rango. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? En datos rango voy a ubicarme dentro de la tabla y la voy a convertir en un rango. Hacen eso, convierten su tabla en un rango, aceptan, y ahora vamos a agregar algunas columnas adicionales. ¿Qué columnas vamos a agregar? Van a agregar una columna llamada quincena, van a agregar una columna llamada sueldo mensual, van a agregar una columna llamada sueldo anual, y van ustedes a calcular precisamente utilizando las matemáticas, utilizando el ejemplo que acabamos de hacer, cuál es el sueldo mensual y cuál es el sueldo anual. Esta quincena ustedes se la inventan, ponen el valor que quieran a la quincena, quincenalmente recibe tanto dinero, y van a calcularme sueldo mensual, sueldo anual. Van a aplicar esta misma formulación dentro de la hoja datos tabla. ¿Por qué lo hacemos en dos hojas diferentes?
porque quiero que vean la diferencia entre crear una fórmula para un rango y crear una fórmula para una tabla. Esto sería todo en cuanto a operaciones matemáticas básicas dentro de Excel. Después de que hagan este ejercicio, guardan su archivo como módulo 5. Recuerden, simplemente archivo, guardar como, seleccionan la ubicación y van a poner como nombre módulo 5. Una vez que guarden su archivo, pueden continuar con la siguiente lección, en la cual vamos a empezar a hablar sobre fórmulas en Excel. Vamos a explicar qué son fórmulas, cómo utilizarlas, cómo manejar fórmulas entre rangos verticales, rangos horizontales, rangos y una celda. Va a estar interesante ese siguiente módulo, esa siguiente lección, en la cual vamos a trabajar únicamente formulación. Nos vemos en el próximo video. No olviden guardar su archivo dentro de la carpeta, ya que es la evidencia de que están realizando las actividades de este curso.